Que hay situaciones, señores, que solo Dios. Amén. Hay problemas que solo Dios. Hay adversidades que solo Dios va a poder hacer algo. El dinero, la fama, el lujo, los carros, los contactos, los conectes que tengamos. Tú puedes conocer al presidente de la nación, pero hay situaciones donde nadie te va a poder ayudar solo. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a estar tu fe? Cuando el diablo llegue a bofetearte, cuando Dios te recuerde tu humanidad, cuando Dios deliberadamente abra las puertas para que el diablo te zarandee, ¿a dónde vamos a estar? Y es ahí donde debemos recordar que la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para sostenernos, pero nosotros debemos conocerle, y no solo conocerle, debemos ser conocidos por Él. Amén. Y es por eso que Santiago en el versículo 1, mire esto, en el versículo 1 nos recuerda que en medio de esto usted y yo podemos tener ¿qué? Podemos tener gozo. No gozo en la, no gozo en la situación, sino gozo en saber de que hay alguien más grande que esta situación. Alguien que está por encima de las tormentas. Alguien que tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios está produciendo algo, pero para que Dios pueda producir ese algo, usted, amado hermano, tiene que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra, reventadas en las costas. ¿Usted se da cuenta cuando las olas pegan en las piedras? Amén. Con ímpetu. Y eso es lo que el diablo quiere hacer con su vida, reventarlo. Agarrarlo de las patitas, disculpe la palabra, y zamaquearlo como a trigo. No, dice usted pida. ¿Por qué? Versículo 7. No piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, dice, de doble ánimo. Pero yo voy más allá. El creyente de doble ánimo, el Hijo de Dios que está en una iglesia y tiene un doble ánimo, que ahora es y mañana no, que ahora tiene fe y mañana en medio de la adversidad se le olvida la fe, que ahora cree en Cristo y mañana cuando el día malo llega sale huyendo. Santiago dice, estas personas son inconstantes. Amén. En todos sus caminos. Es por eso, amados hermanos, que la gracia de Dios es suficiente. Usted y yo debemos saber qué hacer, a quién recurrir, a quién ir. Por eso que necesitamos tiempo privado con el Señor. Amén. Necesitamos, yo le digo, se lo voy a repetir hasta el día que me vaya al reino de los cielos. Necesitamos orar, necesitamos leer, necesitamos ayunar, necesitamos consagrarnos, necesitamos, amados hermanos, levantar oraciones al reino de los cielos. Necesitamos saber que estamos en sintonía con el Señor, porque de que el diablo trabaja, ese ingrato no descansa. Amén. Y usted tendría que saber, usted tendría que ser un erudito, usted tendría que ser un maestro, tendría que tener una maestría en la Biblia, usted tendría que conocer este manantial de vida, usted tendría que saber todas las respuestas habidas y por haber. Cuando el diablo tienta a Cristo en aquellos 40 días en el desierto, dice que llegó en el 40 días. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo lo único que hizo fue refutarlo con la misma palabra de Dios, y esta es la que hace la diferencia en medio de tiempos difíciles. Amén. Amén. Necesitamos, usted necesita, yo necesito, usted y yo debemos aprender a esperar en la soberanía de Dios, porque al final del día, ¿quién está en control? Dios. Con su permiso. Yo sin mi permiso. Dios está en control. Amén. Santiago 1:12 dice
Bienaventurado el varón. ¿Y cuál es la palabra? Varón. No dice el niño. Aquí dice bienaventurado, dichoso el varón, un hombre completo, lleno de fe y en fe, que soporta, dice. ¿Qué va a soportar? La tentación. Hay cosas que a veces nos va a tocar soportar. ¿Problemas, sí o no? Cristo inclusive en el monte Getsemaní le pidió al Padre que esa copa pasase ¿de quién? La noche que iba a ser entregado. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía y lo que venía no era nada agradable. Él sabía que Él iba a cargar los pecados de la humanidad. Él lo reconocía, que el tiempo era un tiempo de agonía. Amén. Pero Él sabía que tendría que soportar aquel tiempo. Y a veces nos va a tocar ¿qué? Soportar. Amén. Y la única forma de terminar parados al final del día es reconociendo que el único que nos puede sostener Es Dios. es Cristo. Amén. Es por eso que Santiago dice, miren, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido ¿qué? La prueba. Mire eso. ¿Qué es lo que va a recibir? Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señores, esto se trata de soportar. Esto se trata, amados hermanos, de resistir. Porque la vida cristiana no es fácil. No es lo que muchos predicadores hoy en día predican. No, el Hijo de Dios sufre, el Hijo de Dios tiene adversidades, el Hijo de Dios tiene problemas, el verdadero Hijo de Dios tiene la guerra declarada de parte. Pero recuerde, la misericordia de Dios es y siempre será suficiente para sostenernos. Note algo. Hay situaciones donde no vamos a recibir lo que nosotros pensamos de parte de Dios. Padre, si es posible, le dijo el Hijo al Padre. ¿Qué fue lo que le dijo? Que pase esta copa. ¿Y cuántos de ustedes no le han pedido eso al Señor? Y la pregunta es esta: si Dios, Padre, no le acortó el proceso al Hijo, ¿qué le hace pensar que Dios le va a cortar el proceso a usted? Hay situaciones, hay problemas, hay enfermedades. Mire, yo conozco creyentes que se mueren de cánceres crónicos. Y podemos orar, podemos ayunar, podemos clamar, podemos poner a todo el planeta Tierra en ayuno y oración. Pero si no es la voluntad de Dios, y es por eso que mire, Pablo dice 3 veces, hello. Y Dios se lo pone para recordarle, para que a este hombre no se le fueran los humos, para recordarte que aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores soy yo. Y hay cosas que Dios manda a la vida. Mire, aquí vamos a entrar. Hay cosas que Dios va o está mandando o están en tu vida para recordarte que Dios es Dios. Y eso te mantiene a ti humilde y sumiso. Amén. Amén. Como lo dije, hay situaciones donde no vamos a recibir lo que nosotros pensamos que vamos a recibir. Pero es precisamente ahí donde debemos confiar
Es precisamente ahí donde debemos caminar, es precisamente ahí donde debemos confiar y caminar y seguir esperando, no importando qué tan fuerte, qué tan dura la situación es. Dios, amados hermanos, seguirá siendo Dios por encima de cualquier situación. Es normal que a veces como hijos de Dios no queremos sufrir, pero en esto vamos a sufrir. Porque ¿a quién le gusta sufrir acá? Levante su mano si a usted le gusta. Usted es un masoquista. Le gusta el dolor, le gusta quemarse, le gusta rayarse. Tal vez tiene alguna enfermedad grave. A nadie le gusta sufrir. Si a muchos de nosotros no nos gusta trabajar. Amén. Y es normal que nadie quiere sufrir. Pero la Biblia nos enseña que el sufrimiento Dios lo usa para edificar tu vida. Amén. Cuando los tiempos difíciles lleguen a tu vida, debemos aprender a clamar. Debemos aprender, amados hermanos, a clamar. Y fue precisamente lo que el apóstol Pablo hizo en el versículo 8 del capítulo 12 de segunda de Corintios. Pablo le dice, versículo 8, respecto a lo cual le dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de quién. El dolor, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen un dolor, una enfermedad? Amén. Una oración. ¿Cuántos de ustedes tienen a su familia en un altar de oración? A su esposo, a su esposa, Amén. a su mamá, a su papá. Y Pablo dice 3 veces. Y si tal vez había alguien que tenía los méritos para recibir la respuesta a su oración, usted piensa que no era el apóstol Pablo. Tenía todos los credenciales. Y Pablo entendía de que él, independientemente de la situación, él debía clamar. Y aquí nos dice que 3 veces le había rogado al Señor. Pero Dios decidió no ser. Y debemos aprender a clamar. ¿Cuántos de ustedes saben de que Dios es fiel? Amén. El profeta Jeremías en el capítulo 33, vaya conmigo ahí, versículo 1 al 3. Jeremías 33. Y mire esto. Amén. Yo le dije que los hombres de Dios sufren. Las mujeres de Dios sufren. El Hijo de Dios, Sufre. creyente que no sufre, tal vez no es creyente. Amén. Profeta Jeremías dice en el capítulo 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Segunda vez. Estando él ¿a dónde? Preso. ¿A dónde? Preso en el patio de la cárcel. Diciendo. ¿A dónde estaba? En el patio de la casa. ¿Usted piensa que este hombre también no oraba y clamaba Sí. por los problemas que el predicar el evangelio le traía? Los reyes dicen que lo agarraban, lo metían al calabozo, lo mandaban a llamar, volvía a decir, declárame palabra, les decían lo mismo y lo volvían a tirar al calabozo. Pero él había aprendido a clamar. Y él estaba en una cárcel, versículo 2. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová, dices que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú No conoces. en una cárcel, sufriendo, vivía clamando. En una cárcel, sufriendo, no como en forma de malhechor. Sufriendo, ¿por qué? Por pregonar el evangelio, por pregonar la verdad. Nos va a tocar clamar. Pero a veces no vamos a recibir. Y lo lindo del caso es que el versículo 3, Dios lo llama a clamar. Amén. Pero Dios nunca le revela lo que va a hacer. Dios lo llama a clamar. ¿Por qué? Porque en el clamor, en el caminar, en la situación, en el problema,
La fe va siendo edificada y Dios, amados hermanos, va abriendo el camino, y en el proceso nosotros comenzamos a conocer y a ver la grandeza de Dios. Lo hizo con Abraham cuando lo llama de su tierra, de su parentela. Lo sacó y le dice: ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero nunca le dijo: mira, aquí está la dirección. Te vas a ir toda la Panamericana. Vas a agarrar el 40, vas a llegar a Amarillo, Texas. De Texas te vas a ir hasta la punta, vas a entrar allá por la frontera te vas a ir de México y vas a llegar hasta allá abajo a Chile. No. Hay cosas, hay situaciones donde nos va a tocar que clamar sin saber lo que Dios va a hacer. Amén. Pero de que va a hacer algo, Lo va a hacer. porque Dios es que Es fiel y verdadero. Dios es verdadero. Amén. Amén. Dios escucha. Y me encanta lo que dice el versículo 2. Jeremías entendía que no le estaba clamando a cualquier persona. Jeremías sabía que no era la primera vez que Dios se había manifestado a su vida. Aquí dice que fue la segunda vez. Jeremías tenía una relación personal con Dios, y esta relación personal con Él lo había llevado a un calabozo, a una cárcel. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Jeremías sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios, y por ende él tenía la libertad de poder clamar y llegar al trono de la gracia de Dios. Amén. Y Jeremías dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová, dice, es su nombre. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene un propósito, amados hermanos. Dios tiene un propósito inclusive para el dolor. El dolor, amados hermanos, Dios lo usa para recordarnos nuestra humanidad y nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Al final del día, nosotros somos seres vulnerables, dependientes de Dios. Dios, amados hermanos, necesita hacerse de nosotros, y es por eso que vienen esta clase de cosas, para recordarnos de que aquí el grande es ¿quién? Dios. Que no se nos olvide. Aquí no hay superhéroes, aquí no hay supermujeres, aquí no hay estrellas, aquí todos somos siervos inútiles, necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios. Necesitamos conocer a Dios Amén. para que nuestras oraciones sean eficaces, Amén. para que no importa el lugar donde estemos o la situación por la cual estemos pasando. Esto se llama vidas llenas de fidelidad, de fe. Pablo conocía lo que esto era. Jeremías conocía lo que esto era, clamar a Dios. Amados hermanos, no está atado a un lugar, a una sección, a una iglesia. Estos hombres habían aprendido a clamar a Dios en los tiempos más oscuros de su vida. Amén. Cárceles. Como lo dije anteriormente, Dios se hace real en medio del dolor. En medio del dolor nosotros podemos experimentar la gracia de Dios, y nos recuerda que somos seres vulnerables. Mire, caiga en un hospital, que me lo dejen ahí unos 50 días a usted. Yo le digo que cuando salga de ahí, usted sale con miedo, temor y temblor. Usted puede entrar con 300 libras, 50 días basta para que salga con 150 libras. Se va a dar cuenta de qué tan vulnerables somos nosotros los seres humanos, qué tan necesitados estamos de ese aliento de vida de parte de Dios. Si Dios, amados hermanos, no nos sostuviera en el hueco de su mano, usted no estuviera acá. Déjeme decirlo, esto es gracia y misericordia de Dios, el traernos a escuchar palabra de Dios, consejo de Dios que nos va a ayudar para el tiempo, para los días difíciles. Amén. Se lo dije, hermano Larry, hace un día atrás estaba bien. Hermano Walter, hace un par de días atrás estaba bien.
Usted el día de hoy pueda que esté bien, pero usted no sabe lo que mañana viene. Usted no sabe los planes que el diablo tiene para con su vida. Y es por eso que usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Caer en la misericordia y la gracia de Dios como todos los hombres de Dios lo hicieron. Quiero creer que usted también lo va a hacer. Dios usa el sufrimiento. Déjeme recordarle, la respuesta divina llegará. Amén. Pero no al tiempo suyo. ¿Verdad que cuesta esperar en el Señor? Amén. ¿Cuántos han esperado en el Señor? Amén. Ay, Padre, esa cosa está dura. Si nos impacientamos cuando un paquete de Amazon no llega, estamos ahí chequeando esa cosa del diablo. Acaba de salir. Le faltan siete puntos cardenales. Somos seres impacientes. Amén. Hello. Pero esperamos. Y vamos, y nos va a tocar que aprender a esperar en la respuesta divina de Dios. Amén. Pero a veces no vamos a recibir lo que estamos pensando. Así es. Mire eso. Dios llegará. Su respuesta llegará. Pero no a tu tiempo, ni al tiempo mío, sino cuando Dios así. Pero la pregunta es esto: ¿qué haces tú con los no's definitivos de Dios? ¿Qué haces cuando Dios te dice no? Gracias en todo. Fácil se oye. Tacos de lengua yo con mire salsa verde me los como. Amén. A veces cuesta. Pero una cosa, debemos estar convencidos de que la respuesta divina llegará. Y la respuesta de Dios para el apóstol Pablo fue ¿cuál? Mire esto. La respuesta de Dios para el apóstol Pablo fue: bástate De mi gracia. That's it. Vámonos. Se te cerró una puerta, Se abre Dios va a abrir. otra. Pero cuánto creyente encaprichado tenemos hoy en día. Cuánto creyente que si Dios no le responde como ellos quieren. Hombres como Pablo, hombres como Jeremías, hombres que se encuentran en la Biblia, tuvieron que negarse a sí mismos. ¿Y nosotros? ¿Y usted? No, señores, que yo soy diferente. Déjame recordarte, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Amén. Van a haber tiempos donde Dios te va a decir: mira, bástate. De mi gracia. Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios para tu vida es suficiente. Y la gracia de Dios, amados hermanos, no es una gracia que apenas alcanza. ¿Escuchó eso? La gracia de Dios no es algo que apenas nos va a alcanzar de aquí a mañana. La gracia de Dios es una provisión abundante y más que suficiente. Si Dios trae problemas, Dios nos va a dar la fuerza. Amén. Si Dios trae la necesidad, Dios nos va a equipar para poder aguantar. Si Dios trae enfermedad, Dios nos va a llevar a puerto seguro. Amén. La gracia de Dios no es algo que apenas alcanza, es una provisión abundante y más que suficiente para la vida del creyente. Y esta es la suficiencia de Cristo. En los momentos donde fallan nuestras propias fuerzas, porque cuántos de nosotros de vez en cuando nos fallan las fuerzas. Yo soy el primero. Amén. Hay días que queremos tirar la toalla, hay semanas donde yo digo: mi pastor tanto.
¿Para qué tanto problema? ¿Para qué tanto trabajar, Señor? No ajusta. Señor, corro como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque la fuerza decae. Y los biles se siguen ¿qué? Acumulando. Los niños se siguen rebelando. Los problemas, entre más buscamos al Señor, pareciese ser que más problemas tenemos, más quebrados estamos. ¿Sí o no? Más oramos, más se mete el diablo con quién. Y es ahí donde Dios dice, miren, basta con mi gracia. Alcance suficiente. Es más que suficiente. ¿Por qué? Porque van a llegar los días donde las fuerzas van a caer y donde solo la gracia divina de Dios nos puede sostener. Solo su gracia nos da paz y solo esa gracia nos va a capacitar para poder seguir adelante. El poder de Dios. Pablo, como lo dije anteriormente, llegó al punto donde en vez de gloriarse en sus habilidades, comenzó a gloriarse en sus debilidades. ¿Y usted sabe por qué? ¿Cuál es el secreto de todo esto? La contraseña de todo esto. Es que cuando yo no sé nada es cuando Dios puede manifestarse. Amén. Es cuando yo me rindo, cuando Dios a mí me da fuerza. Y la verdadera fuerza que usted y yo necesitamos solo la vamos a encontrar en Cristo. Amén. Humanamente somos débiles. Humanamente, amados hermanos, somos de seres frágiles. Pero espiritualmente nos hacemos fuertes cuando conocemos la gracia bendita de Dios. Y creo que esa gracia es la que usted y yo necesitamos, porque es la que a nosotros nos va a llevar a puerto seguro. Amén. ¿Cuántos de ustedes están necesitados de la gracia del Señor? Amén. Amén. Yo soy el primero, el segundo y el tercero. El Señor es fiel, el Señor es verdadero. Recuerde, a veces no vamos a recibir lo que nosotros estamos esperando, Amén. Así es. pero lo que vamos a recibir es lo necesario para poder seguir adelante. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar.